Yo creo que ya, ¿no? Ya empezamos. ¿Está? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. todos. Primero vamos a compartir, yo creo. Vamos a empezar a compartir, que hemos tenido unos problemas técnicos, pero aquí estamos, que eso es lo importante, ¿no? Claro que sí, buenas tardes. Hemos tenido unos problemas técnicos y hemos apurado un poco para poder empezar esta transmisión. Nunca mejor dicho, el problema técnico para el tema que hoy nos compete, ¿ah, Mariana? Eso es, sí, tal cual. Queremos agradecer la espera, seguramente algunos ya se han ido, lo lamento, pero bueno, ya empezamos y es lo importante. Vamos a compartir por aquí, que estamos aquí. Claro. Fenomenal. Compartir. Porque es una charla muy importante la que vamos a dar hoy, es algo muy importante de lo que vamos a hablar, entonces sí que se hace muy necesario poder compartirlo. Claro. ¿De qué vamos a hablar, Mónica? Bueno, hoy vamos a hablar de el impacto de la salud mental en la vida cotidiana. Cómo sin darnos, sí, claro, cómo sin darnos cuenta en el día a día, pequeñas cosas que nos pasan, que lo atribuimos a veces a procesos normales en el sujeto, y si lo sometemos al análisis nos damos cuenta que no es así, que tiene un trasfondo y que viene a ser descubierto precisamente por el psicoanálisis, ¿no, Mariana? Eso es. Vamos a empezar un poquito, que esto del tema técnico nos trastabilló un poquito. Vamos a presentarnos primero y presentar este espacio que inauguramos hoy, Así ¿no? es. Que se llama Punto de Encuentro, que es un espacio de psicoanálisis, un tiempo para todos aquellos que decidan iniciarse en este mundo, ¿no? O aquellos que sepan de qué se trata y quieran debatir con nosotras, que estamos, es algo que nos interesa, que nos puedan dejar preguntas, dudas, cuestiones, sugerencias. Y un poco lo que queríamos, ¿no? Bueno, en esta andadura que comenzamos, como decíamos, era acercar algunas nociones del psicoanálisis para darnos cuenta de lo que decía Mónica recién, de que hay muchas cuestiones en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, que tienen que ver con esa otra parte de nosotros de la que no somos conscientes y que no es otra cosa que el objeto de estudio del psicoanálisis, ¿no? Que es el inconsciente. Correcto. Efectivamente, mi nombre es Mónica Arnedo, soy psicóloga y psicoanalista y estamos transmitiendo desde Madrid. Somos psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero. Por cierto, están abiertos los plazos por si alguien quiere suscribir e iniciar su proceso de aprendizaje, que se debe complementar obviamente con el análisis personal. Pero volviendo a lo que nos compete hoy, Mariana, vamos a hablar de los sueños, de los olvidos, de los lapsus, de los actos fallidos y de los recuerdos que son sustituidos algunas veces, ¿no? Y de los errores también vamos a hablar hoy, ¿no? Eso es. Queremos traer en esta serie de charlas que tenemos planteadas con Mónica un poco a la vida cotidiana, ¿no? A cosas que nos suceden, como decíamos antes, todos los días, darles como ese trasfondo teórico y por eso en el día de hoy, ya luego les iremos contando cuáles son los siguientes temas que trataremos, ¿no? Nos vamos a encontrar lunes por medio a las 8 horas, hora de España, para tratar estas cosas. Hoy tenemos un trasfondo, como decía bien Mónica, somos las dos psicoanalistas de la escuela, estamos en formación permanente y entendemos que la teoría es algo que sostiene a todo psicoanalista, así como su formación y su análisis personal. Y queremos hablarles de la vida cotidiana, no forzando esa teoría, sino precisamente trayendo este descubrimiento, esta ciencia maravillosa que es el psicoanálisis, para poder comprendernos y poder darnos cuenta de que
hay una alternativa para transformar todas esas cosas que nos parecen casuales y fortuitas, y que no hay nada ni casual ni fortuito, sino que hay una sobredeterminación inconsciente en nuestros actos, y que eso, saberlo, es una herramienta que nos va a permitir transformar nuestra propia vida. Eso se va a poder hacer, lógicamente, en un tratamiento analítico, dentro del espacio del análisis y con un psicoanalista, no de otra manera. Esa será otra charla que tengamos la próxima, ¿no? Como la importancia que es la formación del analista y ese espacio terapéutico a donde se dan una serie de condiciones para que eso funcione. Pero como bien decía Moni, hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De que los olvidos no son tan inexplicables, ¿no? No son tan casuales. Uno no se olvida las llaves de un sitio porque sí. Entonces, bueno, esas cositas que nos pasan, que atribuimos a la desmemoria, al despiste, a todas estas situaciones, resulta que tienen una explicación desde el psicoanálisis y la van a tener siempre y cuando seamos capaces y valientes en un punto de tumbarlos en el diván y asociar libremente con ese profesional que tiene la teoría detrás para poder comprender qué quiere decir ese olvido, y ahora ya nos metemos un poquito en tema. Sí. Lo que importa no es tanto aquello que olvidamos, sino lo que está detrás de eso, ¿no? Esta charla la trabajamos en base a un texto que es fundamental de la teoría psicoanalítica, que es Psicopatología de la vida cotidiana. Es un texto de 1901 que Freud escribió casi a la par que la interpretación de los sueños, y que en realidad él escribe básicamente para dar cuenta de esto, ¿no? De que esas cosas que nos pasan a todos, porque nos pasan a todos, incluso al más psicoanalizado de todos, vienen a hablar de esos procesos inconscientes que todos tenemos y que muchas veces, claro, es difícil y desagradable entender, ¿no? Claro. Hombre, es que es desagradable porque hay mucha resistencia, ¿no? Hay mucha resistencia porque el psicoanálisis viene a tocar temas que el ser humano, hasta que Freud no constituye la teoría como tal, no se atrevía, ¿eh? Ten en cuenta que vamos a hablar de las hostilidades, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Y sin embargo, Freud se basa, ya entrando, como dices tú, calentando, profundizando, se basa en el sueño, en los lapsus, en el chiste. Freud viene a estudiar el chiste en profundidad. Va a encontrar similitudes tanto en el sueño, ese sueño cuando nos dormimos y vienen esas representaciones mentales, sueños oníricos, ¿no? A pesar de que el ser humano está en reposo, que es la función del sueño, el reposo, sin embargo, allí se abre la represión y el sujeto empieza a soñar. Freud se da cuenta que estos procesos psíquicos están en el sujeto normal, ¿no? Y en el sujeto que tenga una patología. O sea, de soñar soñamos todos, ¿no? Nos dice Freud. Entonces, él, para poder generalizar su teoría, se basa precisamente en estos conceptos de los cuales hace una investigación profunda toda la vida, se la pasa Freud trabajando, ¿no? Encuentra similitudes en el chiste también, dice Freud. ¿Cómo es posible que hasta el momento el chiste se haya estudiado? Porque él lee de otros autores, viene a decir que el chiste es breve, puede decir todo lo que se propone de una manera silenciada, pero que el chiste, como el sueño, también tiene un mecanismo de condensación, dice Freud, ¿no? Y por eso lo generaliza, ¿no? Entonces, claro, a través del chiste, la gente puede decir muchas cosas, ¿no? Dice que hay una bajada de tensión cuando se produce un chiste, que nos causa una bajada de tensión porque hemos dicho algo que no nos atrevíamos a decir de manera consciente, ¿no? Eso es.
Sí, Claro, él viene a estudiar con todos estos fenómenos, como decías muy bien, cómo ese inconsciente aparece, ¿no? Es muy interesante porque él viene primero con el tema de los sueños, ¿no? Y lo que sí, viene es un poco a comentar esto que decías antes, que todos soñamos, ¿no? Y que el sueño parece como esa película rara, donde nada tiene conexión con nada, donde eso. es todo muy delirante, muy, ¿no? Y ahí están todas las operaciones del inconsciente, la desfiguración, el desplazamiento, la condensación. Y eso también a mí me llamaba la atención cuando releía el texto, lo de la condensación, ¿no? Él habla en uno de los apartados de psicopatología del trastrabarse, ¿no? De esto que cuando uno está hablando, eso que uno dice muchas veces se me traba la lengua. Y en realidad Mm, él comenta esto, ¿no? Que en verdad ese trabarse la lengua habla de dos ideas que están conviviendo en un momento, ¿no? La idea de la conciencia, de lo que quiero ujú. decir conscientemente, y ese deseo inconsciente que está pulsando ahí por decir otra cosa, y al final, claro, por ahí se escapó. Y ahí es Sí, a donde sí, hicimos el mix de la sí, palabra, sí. esa palabra rara que no entendemos qué quisimos decir, que nos causa hasta gracia, ¿no? Es lo mismo que el lapsus Ujú. que gráficamente incluso uno se lo imagina, es como, no tengo que decir esto, no tengo que decir esto, plumba, y es lo que sale, ¿no? En Lo que esa sale. batalla tan grande que hay entre ese deseo inconsciente que pulsa siempre por salir y ese yo, que al final es la barrera de la represión, ¿no? Ese yo que está Ujú. como hemos visto muchas veces en el seminario, ¿no? Que está tratando de equilibrar esas fuerzas, ¿no? Porque al final, ¿por qué suceden todas estas cosas? Porque lo que pasa es que hay una pelea muy fuerte entre eso inconsciente y ese estado de conciencia, porque hay un deseo que nos genera un displacer tan grande, ¿no? Mm. Que tenemos que, hay que, eso que olvidamos, lo Ujú. olvidamos porque nos genera displacer. Entonces, Así es. yo decía antes, nos podemos olvidar del nombre del verdulero y de repente nos parece que es curiosísimo que nos olvidemos del nombre del verdulero porque no nos representa absolutamente nada ese señor. Pero sin análisis, igual nos tumbamos y nos ponemos a pensar, quizás ese señor se llama como el tío de mi prima, Asociar. que un día, ¿no? Entonces, por esto es tan importante entender que el olvido no habla por sí mismo. El Mm. olvido habla por otra cosa. Y por eso es interesante Claro. empezar a asociar, ¿no? Que es el método que tiene el psicoanálisis, Asociar para poder libremente. descubrir a qué remite ese olvido. Porque el olvido en Claro. realidad nos viene a dar una pista también. Y otra cosa interesante que dice es que ese olvido muchas veces, ¿no? Cuando nos olvidamos un nombre o un apellido, viene acompañado por un recuerdo, ¿no? Como por una frase o por una palabra parecida pero que no es. Claro, aquí también Freud encuentra similitud entre, otra vez, dice Freud, en el sueño hay desplazamiento, en el chiste también, en los olvidos hay desplazamiento, porque dice Freud, normalmente cuando se nos olvida un nombre propio, ¿verdad? Vienen a nuestra mente otros nombres sustitutivos, ¿no? Por eso dice, hay desplazamiento. Eso es. Y aun cuando lleguen esos nombres con terminaciones parecidas, con prefijos parecidos, Sí, incluso el sabemos, sonido, aunque no se parezcan, incluso el sí, sonido el mismo, ¿no? sonido fonéticamente, sabemos que no es el nombre que buscamos, nos dice Freud, ¿no? Entonces aparecen los nombres sustitutivos, ¿verdad? En reemplazo de ese que buscamos. Una vez encontramos ese nombre que se nos olvidó, ¿no? Sabemos, lo identificamos que ese era el nombre que buscamos y efectivamente ningún olvido se produce por algo nimio, ¿no? Dice Ahora, Freud hay una que, cosa que es importante decir, porque si no se generaliza, y es que el psicoanálisis es una ciencia de singularidades. Quiero decir con esto, sí, ninguna persona así se es, olvida de las mismas cosas por los mismos motivos. Por eso es tan importante el análisis de cada sujeto, porque no claro, podemos ser tan lineales y decir, si nos olvidamos el nombre de la suegra,
o nos olvidamos el nombre del verdulero, quiere decir X, o como los sueños, ¿no? Ahí, bueno, en la interpretación de los sueños, hemos visto que Freud estudió muchos de estos como libros interpretativos, ¿no? Si uno sueña con determinada cosa es X. Él luego hace como un catálogo, por decirlo de alguna manera, pero que sirve a la hora de interpretar, ¿no? Porque sí que hay algunas cuestiones que son más generales, pero lo importante, ¿no? Tanto en los olvidos, como en estas cuestiones de la vida cotidiana que estamos hablando, como en los sueños, es entender que cada ser humano, cada sujeto es único y únicamente cada uno de nosotros puede interpretar en análisis, en transferencia y en asociación libre aquello que significa para sí mismo. Claro, es que los sueños, has tocado un punto interesante, así como los olvidos en el sueño. Bueno, voy a poner un ejemplo, yo he escuchado muchas veces que dicen, no, voy a poner un ejemplo de lo que no es, ¿vale? Para luego lo que sí es, ¿no? No hay dos, o sea, una persona primero tiene su propio sueño, ¿verdad? No es verdad que si soñaste con que hay una fiesta, significa de manera generalizada de que va a pasar algo, ¿no? Y si soñaste a Pepito, le va a pasar lo mismo que le pasó a Juanito, que soñó con una fiesta. Eso no es así, ¿no? No, eso no es así. No, no. Eso no es el psicoanálisis. El sueño de cada uno es el sueño de cada uno y solamente puede ser interpretado, como decía Mariana, en su asociación libre, en transferencia, en análisis, ¿no? En el análisis de su propia asociación con respecto del sueño soñado, nunca mejor dicho. Es interesante porque Freud precisamente con eso abre su teoría, ¿no? La interpretación de los sueños en 1900. Claro, pero lo interesante de eso es que él utiliza el sueño como un disparador y lo va a tomar como un síntoma, ¿no? Y va a tomar como un síntoma el sueño, el olvido, el lapsus, el chiste. Y luego tomará como síntoma otra serie de cuestiones, ¿no? Más patológicas, más graves o más, ¿no? Más enquistadas, para decirlo de alguna manera. Pero lo que nos viene a decir con esto es que en verdad sujetos del psicoanálisis somos todos, porque a todos nos pasan estas cosas. Entonces no es necesario estar enfermo para tener un espacio psicoanalítico donde uno pueda desentrañar estas cosas, conocer su deseo, construir su deseo, porque en realidad se construye en análisis, construir ese deseo y transformar su vida en la realidad. Así es. ¿No? Ya nos estamos metiendo en un mundo general que no viene a cuento, pero una cosa es la realidad psíquica y otra cosa es la realidad material. Transformando nuestra realidad psíquica podremos realmente transformar la realidad material. Entonces, así como decías, que el sueño es interpretable por cada paciente, ese olvido o ese lapsus o esos recuerdos encubridores que ahora veremos para terminar, son también interpretables por el paciente. Y acá traje una cita que venía a cuento de esto, ¿no? De que lo importante no es tanto lo que se olvida, sino lo que viene detrás, que es de Freud, de este texto, que dice, lo común en estos casos, esto es Freud, sin que importe la diferencia del material, es que lo olvidado o desfigurado ha entrado en conexión, por algún caso asociativo, con un contenido inconsciente de pensamiento, del cual parte el efecto que se hace visible como olvido. Así es. Es decir, el nombre del panadero, de alguna manera, se conectó con algo que a mí, inconscientemente, me genera displacer. Un rechazo, una que mi conciencia no puede tolerar. Entonces, se llega desde el panadero a aquello. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? En análisis. Solamente. Y otra cosa, que por mucho que intentemos controlar, ¿verdad? Conscientemente ese tipo de hostilidades, no se puede porque nos sobredetermina el inconsciente. En todos nuestros actos nos sobredetermina el inconsciente, absolutamente. Y por eso no se puede
no se puede controlar, ¿no? No podemos controlarlo, él se No podemos impone. controlarlo, ojo, desde la conciencia no podemos Desde la controlarlo. conciencia, no. Porque la verdadera Salvo, transformación también es inconsciente. claro, y salvo que se analice esos procesos inconscientes, pueden pasar, que son latentes, ojito, ¿no? Porque también viene a decirnos Freud que el sueño y todos esos son procesos que tenemos allí, latentes, ¿no? Ujú. Que están pendientes por llegar a la conciencia, ¿no? Y, y por eso es que cuando hacemos un chiste, cuando queremos decirle algo a alguien en un chiste, encubierto en un chiste, nos baja, dice Freud, hay una tensión, nos baja la tensión por Claro, pero unos tampoco nos damos minutos. cuenta al momento de contar el chiste, ¿no? No, Tampoco es un acto consciente, digo, nos genera, nos no, causa mucha gracia, que es ese momento de máxima excitación y al final la energía se vuelve a estabilizar con esa risa, ¿no? Con la rápidamente. carcajada, pero no nos dimos cuenta. Entonces Claro, tampoco es inconsciente. claro, una vez es interpretado el chiste, ya pierde la comicidad, ¿no? Lo Ahí está, cómico, ¿no? ahí Aquí está. Freud viene a decirnos algo muy interesante, dice Freud. Dice, lo inconsciente sabe llegar a conseguir su propósito, a conseguir cuando tiene algún motivo para impedir llegue a ejecución una intención determinada. Él se vale de lo que sea, del chiste, del olvido, de los lapsus, del sueño, ¿no? Del sueño, él se vale para manifestarse. Y es por eso que viene a decir Freud que lo que motiva todas estas temáticas, estos conceptos que estamos manejando, estos procesos psíquicos, son motivados por la represión. La represión sale, se levanta y sale, ¿no? Se escapa del inconsciente, ¿no? Y ahí estamos dominados absolutamente. Freud nos viene a poner varios ejemplos. En el caso de los actos fallidos, ¿no? Hay un ejemplo que está muy claro de una intención de la señora. Nos viene a decir, una señora que viaja a Roma con su cuñado, es un señor muy famoso, es un actor famoso, que viaja a Roma, y en Roma los alemanes que viven allí, amigos de ellos, le reciben con agasajos, ¿no? Le regalan al joven, al actor, le regalan una medalla de oro. Y la señora, su cuñada, pues dice que es de mucho valor. Cuando llega la esposa, o sea, llega la hermana de la señora, esposa del cuñado, ella se regresa a su casa, ¿no? Y se da cuenta que cuando está desenvolviendo la maleta, se da cuenta que se ha llevado la medalla del cuñado, ¿no? Ella se comunica con él, le informa que se ha llevado la medalla y que se la va a enviar de regreso a Roma. Resulta que cuando va a poner la medalla, la va a buscar para guardarla y enviarla, no la encuentra. No la encuentra la medalla de oro. Y en el análisis viene ella en su asociación libre a manifestar, a referir que en realidad tenía intenciones de quedarse con la medalla, ¿no? Es un... Claro, por eso es interesante pensar esos actos que tenemos cotidianamente, que parecen que los atribuimos a la velocidad con la que vivimos, a la agenda tan llena que tenemos, y que en realidad, bueno, lo atribuimos a eso, ¿no? A la multicausalidad, pero realmente hay una sobredeterminación que trasciende la multicausalidad, ¿no? O llegamos tarde a un Sí, sitio, sí, sí. o... Entonces, es interesante pensarlo desde ese lugar y volviendo al título de la charla, entender que nuestra salud psíquica, nuestra salud mental, es algo de todos los días, de cada día. No es solamente cuando estamos angustiados o cuando entramos en una depresión o cuando tenemos una fobia. Digo, la salud mental es algo que tenemos que revisar, de lo que tenemos que estar pendientes de manera constante, porque es un pilar de nuestra vida y es algo que nos permite realmente transformar nuestra vida. Porque todas estas cosas, ¿no? Él dice hacia el final del texto, dice algo muy interesante, ¿no? Que estos olvidos pueden ser tratados como, bueno, como cuestiones niñas, ¿no? Como cosas, pero que en realidad, desde el psicoanálisis sabemos
que tienen otro orden de importancia, que están hablando de otra cosa. Entonces, que cuando esto se hace tan repetitivo y tan como que va a más, empieza a olvidar cosas que son importantes y las olvida porque les da la condición de insignificante. Y ahí ya hay patología. Entonces, digo, no hay que menospreciar esas cosas que nos pasan todos los días, porque hablan de nosotros, hablan de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Absolutamente, absolutamente. Hombre, en los procesos de pronto con patología se observan cosas muchísimo más profundas, pero por ejemplo Freud toma estos conceptos o los trabaja precisamente, más que todo para generalizar, ¿verdad? Porque es que, Mariana, es que a veces se dice como que Freud solamente trataba lo patológico, se encargó de estudiar lo patológico y no, para él poder hacer su teoría del inconsciente, para él poder desarrollar el psicoanálisis, tuvo que basarse en la normalidad, en procesos que son normales en todos, que nos pasan a todos, pero que en un análisis psicoanalítico viene a rendir cuenta de otras profundidades de la vida anímica inconsciente. Claro que sí, pero porque además casi nuestra obligación como psicoanalistas en formación tiene que ver con este entregar, ¿no?, a la gente que no conoce, que también se trabaja para la salud. Es decir, uno puede trabajar desde el inconsciente reprimiendo y generando patología, generando síntomas, enfermando físicamente, o puede trabajar para la salud. Porque también hay gente que se pone mal cuando le va bien, ¿no? Digo, al final claro, hay muchos aspectos. El que fracasa al triunfar, tiene Freud un texto, el que fracasa al triunfar. Entonces, la charla de hoy venía un poco a cuento de esto, ¿no? Esas cositas pequeñas que parecen nimias y que parece que no modifican en nada nuestra vida cotidiana, que generan además incomodidades, ¿no? Conflicto porque otra vez me dejé las llaves u otra vez me dejé la cartera o no puede ser que pierda el quinto ordenador en un taxi, ¿no? Todas estas cuestiones que parece que simplemente son un inconveniente, hablan de otras cosas. Cuando uno puede comprender a qué remite todo eso, uno puede transformar esa actitud, uno puede transformar esa forma de pararse, de posicionarse en el mundo. ¿no? Porque habla de nuestros deseos, es esa la realidad. Habla de nuestros deseos inconscientes y habla del lugar en el que uno se para en el mundo, que es lo más importante. Y hay que entender que esas cosas se pueden transformar. Digo, aquel que es olvidadizo, ¿no? Al que además le pusieron una etiqueta, ¿no? Es un olvidado, se olvida de todo, es un... O llega tarde, siempre. No es así, eso es. Entonces, hay que entender que eso funciona para algunas cosas, funciona para algunas personas, tiene un rédito, porque independientemente de maldecir a todo el mundo cuando pasa esto, aquel que no gestiona, que no hace nada con eso que le pasa, tiene un rédito, consigue algo con eso. Y eso es lo que tenemos que entender de todas las cuestiones psíquicas que nos suceden, que la salud y la enfermedad tienen un beneficio para aquel que genera esa situación, para aquel que se para en ese lugar. Claro, porque la salud como la enfermedad, ambas se construyen, ¿no? Se construye. En el análisis personal de cada uno, el sujeto va a tener la oportunidad de construir o elaborar la historia de sus deseos inconscientes sexuales reprimidos infantiles, ¿no? Obviamente con la transferencia, porque solo no se puede. No. Eso ya está clarísimo, que no existe el autoanálisis, ¿no? No. Para poder psicoanalizarse, usted tiene, las personas tienen que estar en un contexto propicio, ¿no? En un horario, en unos honorarios, ¿no? Y se produce también, ¿verdad? Así como se produce la enfermedad, la salud, también se produce el tiempo para el psicoanálisis, ¿no? Claro, pero fíjate que
que es muy interesante porque muchas veces es difícil entender que la salud se produce, que uno es capaz de transformar. O la enfermedad. Claro, pero digo, la enfermedad al final es como si apareciera, ¿no? Aparece. La gente no cree que se produce, que es una construcción psíquica, Eso es. ¿verdad? Entonces, Casi el psicoanálisis siempre. nos da esa herramienta, nos da la herramienta de entender que la enfermedad es que cuando el cuerpo habla, ¿no? Cuando esa enfermedad habla, cuando se hizo cuerpo, venía dando muchas advertencias. Entonces se ha ido construyendo esa enfermedad, ese síntoma, esa Así patología, es. ¿no? Y de Claro. la misma manera se construye salud, se construye transformación, se construye una vida Sí. plena, se Hombre, ponen palabras, requiere de un esfuerzo y trabajo. es un trabajo, es un compromiso y también es producir vida, es ponerse mejor frente al mundo de la cultura, ¿no? O sea que es ganancia total, la verdad. Y solamente esto se puede alcanzar con el psicoanálisis, porque la única herramienta que se tiene para llegar al inconsciente es el psicoanálisis, para elaborar los deseos inconscientes, el único. Freud, Lacan dice una frase que es maravillosa, dice Freud nos viene a descubrir que hay enfermedades que hablan y que solo el psicoanálisis puede descubrir la verdad de lo que nos dicen. A mí me parece una frase bonita de Lacan para describirlo. Ese aporte generoso que nos dejó Freud a la humanidad y que gracias a Miguel Oscar Menaza, que difunde, ¿verdad?, el psicoanálisis, que es el director de la escuela en la cual nos formamos, estamos haciendo también nosotros, divulgando pues un poco, ¿no?, a que el psicoanálisis llegue pues que llegue a otros Eso es. rincones, ¿no? Que llegue a Sí, otros sí, que les pique el rincones, bichito, ¿no? que sí, aquellos que ya conocen del psicoanálisis pueden ampliar algunos conceptos y aquellos que no lo conocen, pues conocer una nueva herramienta De constructora de salud. transformación. Pensaba mientras hablabas, pensaba que en realidad como que lo más destacable es un poco esto, ¿no? Es entender que cuando uno es capaz de darse cuenta de que dentro de uno, ¿no?, habita ese otro que nos sobredetermina, ¿no? Hay mucha, tampoco quiero como hacer alarde de esto, pero hay una suerte de valentía, ¿no? Al entender que eso otro está, y creo que lo ganado Sí. es que eso otro está y no pasa nada, porque nos pasa a todos. Entonces, Es todos que lo tenemos tenemos deseos todo. sutiles y todos tenemos deseos amorosos, todos tenemos situaciones que no nos agradan, que nos peleamos con ellas. Pero si somos capaces de entenderlo, ¿no? Y pensaba en los olvidos, en esto que estamos hablando ahora mismo, somos capaces de sentarnos en el diván, de tumbarnos en el diván y hablar de eso sin ningún prurito, porque podemos entender que es algo que es del sujeto, que es del De sujeto humano, que nos todos. hace humanos, ¿no? Que Así, somos así sujetos es. divididos, que tenemos sentimientos contrapuestos, y que eso no es malo, En el simplemente inconsciente es. cabe todo. Estamos hechos así. Simplemente es. Entonces, muchas veces hay gente que no se quiere acercar precisamente al psicoanálisis porque tiene como este miedo a ver eso, ¿no? Me he encontrado en la clínica con gente, no, yo cómo voy a pensar eso, doctora, si yo no puedo pensar eso de fulanito, si usted puede pensar eso de fulanito. Usted puede pensar lo Bueno, que quiera, pero no hace falta llegar claro. al acto, ¿no? Con decirlo es suficiente y no pasa nada. Sí, Entonces, con decir, es que el inconsciente lo soporta todo, cualquier tipo, o sea, el aparato psíquico de un sujeto con una psicosis, no hay nada roto, ¿verdad? No hay nada, lo mismo que para el normal. Y Freud viene a decir aquí, es interesante, esta analogía que hace Freud, dice, como para que entendamos un poco al psicótico, ¿no? En sus representaciones, en su realidad, ¿no? Porque
se desconecta del mundo. Él viene a decir las representaciones que tiene el psicótico, para que entiendan un poco, son como las representaciones del sueño, Claro. en el cual nosotros no podemos controlarlo, nosotros no podemos controlar. Soñamos cualquier cosa, podemos condensar porque a veces soñamos que estamos en una ciudad a la que nunca hemos ido, que soñamos que estamos con personas que no conocemos, y por eso dice Freud que ahí se produce una condensación, ¿no? Y desplazamiento también. Bueno, desplazamiento porque se puede mover en las diferentes instancias psíquicas. Yo creo que hay una cosa que es interesante que dijiste, y creo que con esto podemos cerrar porque también tenemos que puntuar acá. Tenemos que puntuar. El tema de esto de que el aparato no está roto. No está roto. Creo que es súper interesante también para que la gente que no está cerca de esta ciencia, ¿no? De esta teoría, comprenda que simplemente se trata de una cuestión de cantidad y que de ahí lo maravilloso del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Que todo es una cuestión de energía y de cómo esa energía fluye entre uno, el mundo, el deseo y cómo se va construyendo. Entonces, que se trata de eso, de que no hay nada roto, de que lo que hay que hacer es poner palabras. Claro, ¿vale? es un efecto económico, ¿no? Es un efecto económico de la energía libidinal, ¿no? Y Freud también viene a decir que no tiene nada que ver la intelectualidad. Una persona puede ser, por eso es que hay personas que consideramos muy inteligentes o sujetos con una alta inteligencia y sin embargo, vea, enfermó, ¿verdad? Tuvo una enfermedad mental, porque no tiene nada que ver la intelectualidad con la carga libidinal, ¿no? Con esa carga libidinal. Y por eso es que también enferma. Entonces no tenemos que esperar a estar enfermos para iniciar nuestro psicoanálisis, no tenemos que esperar a sufrir profundamente para iniciar nuestro psicoanálisis. Al contrario, si empezamos desde la normalidad, va a ser mucho más fácil, yo diría, ¿no? La relación. Sí, es un elemento, es una terapia que ayuda a transformar la vida y a conocerse, ¿no? Que es lo más importante. A vivir conscientes, más conscientes, ¿no? Dice Freud. A vivir más conscientes, porque claro, el psicoanálisis nos viene a humanizar. Cada vez que nos psicoanalizamos, cada sesión, vamos como haciéndonos más humanos. Eso es. Porque claro, la parte inconsciente es esa parte animal, ¿no? Esa parte que está allí, que es salvaje, ¿no? Está allí esperando. Hay también que decir que hay algunas represiones que son fundantes y deben quedar así, porque también constituyen al sujeto, por tanto no deben quedar reprimidas. Hay muchos temas por tratar. Eso hay muchos temas, no lo podemos tratar todos hoy. Hay que tratar en concreto. Hay una cosa que quedó pendiente de este texto que lo retomaremos en otra charla porque creo que merece su tiempo es largo, que son los recuerdos encubridores, que creo que es algo muy interesante. Los errores también. Entonces, bueno, esperamos que les haya parecido interesante y volvemos en 15 días. De todas formas, les anunciaremos por aquí el 20 de septiembre, ¿vale? Con análisis profano, que es el próximo tema que vamos a tratar, ¿vale? Muy bien. Y bueno, esperamos eso, que les haya parecido interesante, que cualquier sugerencia, duda, pregunta que tengáis, la podemos contestar cuando quieran. Y bueno, tanto Mónica como yo tenemos nuestras consultas en Madrid, atendemos también de manera online para lo que necesiten. Nos pueden contactar a través de nuestro perfil de Facebook y bueno, para lo que necesiten. No sé si me queda algo por decir, Moni. Sí, estamos aquí para el que quiera iniciar su análisis personal, donde quiera que se encuentre, no pasa nada, por online, con llamadas telefónicas, porque aquí lo que importa es la escucha, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces, algunas veces se le facilita a la persona hablar, inclusive cuando no está mirando al psicoanalista, y puede que se abra más. Entonces, cuente con nosotros para todos aquellos que quieran empezar su psicoanálisis personal. Estamos desde Madrid, pero les atendemos
desde donde quiera que ustedes estén. Eso. Gracias, Mariana. Muchísimas Gracias a ti, Moni. y perdón por el retraso larguísimo. Ha sido un problema técnico de mi ordenador. Bueno, pero se La vida solucionó cotidiana. finalmente. Y muchísimas gracias a los que esperaron allí y que persistieron y que aún siguen conectados. Muchísimas gracias, Mariana. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el Adiós. 20 de septiembre. Chao.